Adolf Baker, físico, se excusaba. Siempre la velocidad de la luz era exactamente la misma, así que el fracaso de Michelson y Morley sugería que la Tierra debía estar en reposo. Pero hemos sabido desde Galileo que la Tierra no es el centro del universo. ¿Por qué debería estar en reposo en el espacio? Respecto a la física newtoniana y gravedad, el propio Isaac Newton en sus cartas a Richard Berkeley reflexionaba: es inconcebible que la materia muerta y bruta pueda, sin que haya algo más de por medio que no sea material, actuar sobre otra materia y afectarla sin que se toquen, como tendría que pasar si la gravedad, tal como la entendía Epicuro, fuera algo esencial y propio de ella. Y por eso no quería que me atribuyeras lo de la gravedad innata. Que la gravedad sea algo innato, inherente y esencial de la materia, de modo que un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia, a través del vacío, sin que haya nada más de por medio que transmita su acción y fuerza de uno a otro, me parece un disparate tan grande que creo que nadie que piense bien sobre temas filosóficos podría creérselo. La gravedad tiene que estar causada por un agente que actúa siempre según ciertas leyes, pero si este agente es material o no, eso lo dejo para que lo piensen mis lectores. La proposición 43, inédita de los manuscritos de Newton, expresaba: para que la Tierra pueda estar quieta en el centro del sistema del Sol, los planetas y los cometas, se necesita tanto la gravedad universal como otra fuerza adicional que actúe sobre todos los cuerpos por igual según la cantidad de materia que tenga cada uno. La Tierra puede realmente mantenerse en equilibrio entre estas dos fuerzas y quedarse quieta. Y así los cuerpos celestes pueden moverse alrededor de la Tierra inmóvil como en el sistema de Tycho. Respecto a la relatividad y el éter, Einstein, en su charla en Leiden, manifestaba: en 1905 yo pensaba que ya no se podía hablar del éter en física. Como veremos más adelante, cuando hablemos de la teoría general de la relatividad, sigue siendo posible introducir un medio que llene todo el espacio y suponer que los campos electromagnéticos son sus estados. Una vez más, el espacio vacío aparece con propiedades físicas, es decir, ya no como físicamente vacío, como parecía ser el caso según la relatividad especial. Se puede decir que el éter resucita en la teoría general de la relatividad. Los conceptos de espacio y éter se fusionan. Según la teoría general de la relatividad, el espacio tiene cualidades físicas, por lo tanto, en cierto sentido, existe un éter. Según la teoría general de la relatividad, el espacio sin éter es impensable, porque en tal espacio no solo sería imposible la propagación de la luz, sino que tampoco podrían existir los patrones de espacio y tiempo. Saunders y Brown, filósofos de la física, indicaban: hoy en día se reconoce que el vacío es un medio físico rico en propiedades. Estaría bien volver a llamar al vacío éter otra vez. Ludwig Kostro, físico y filósofo de la ciencia, dice: la ciencia moderna tiene sus raíces en la filosofía griega antigua, que usaba la palabra éter para designar el tipo particular de materia que llena el universo. Retomar su uso en los comienzos de este nuevo siglo es ahora un hecho, ya que según la teoría general de la relatividad y otras ramas modernas de la física, el espacio y el tiempo del universo no constituyen un vacío, sino un plenum material estructurado caracterizado por diferentes cantidades físicas. La palabra histórica y tradicional éter es la más apropiada para expresar estas características del universo. Frank Wilczek, físico teórico y premio Nobel, expresó: antes del siglo XX, la física trataba de explicar cómo funcionaba la naturaleza. Durante el siglo XX nos volvimos mucho más ambiciosos. Estamos descubriendo qué es la naturaleza y la base es una entidad que yo llamo la malla, que llena el espacio y está llena de actividad espontánea. Se parece a la vieja idea del éter. Las cuatro fuerzas conocidas pueden unirse en una teoría unificada, y los tipos de materia que parecen irremediablemente diferentes son solo aspectos distintos de una misma sustancia que lo abarca todo. Esto, compañeros, nos recuerda mucho a la lattice de la que hablaba Jacobo Greenberg. Robert Longin, físico que ganó el premio Nobel, advirtió: la palabra éter tiene connotaciones extremadamente negativas en la física teórica por su asociación pasada con la oposición a la relatividad. Esto es una lástima, porque captura bastante bien la forma en que la mayoría de los físicos realmente piensan sobre el vacío. El concepto moderno del vacío espacial, confirmado cada día por experimentos, es un éter relativista, pero no lo llamamos así porque es tabú. Respecto al multiverso, George Ellis expresaba:
El caso extremo son las propuestas de multiverso donde no es posible hacer pruebas directas de observación de las hipótesis, ya que no se pueden ver los supuestos otros universos con ninguna observación. Y la física subyacente que se asume tampoco ha sido probada. En este contexto, uno tiene que reevaluar cuál es el núcleo de la ciencia. ¿Se puede mantener que uno tiene una teoría científica cuando las pruebas directas e incluso indirectas de la teoría son imposibles? Tim Folger, periodista científico que ha escrito sobre física y cosmología, exclamaba: «Llámalo chiripa, misterio, milagro o llámalo el mayor problema de la física. Sin recurrir a un creador benevolente, muchos físicos ven solo una explicación posible. Nuestro universo debe ser uno de quizás infinitos universos en el multiverso inconcebiblemente vasto. La mayoría de esos universos son estériles, pero algunos, como el nuestro, tienen condiciones aptas para la vida. La idea es polémica. Los críticos dicen que ni siquiera califica como teoría científica, porque la existencia de otros universos no puede probarse ni refutarse». Denis O'Leary escribía: «El principio copernicano asume que nuestro planeta es uno entre un montón de ganadores, pero cuando hablamos del multiverso, asume que nuestro universo es un ganador solitario entre un montón de fracasos». Respecto al fondo cósmico de microondas, llamado eje del mal debido a que es una anomalía de las observaciones astronómicas de la propia radiación, que es quien permite una visión a gran escala del universo, al parecer da al plano del sistema solar y por ello a la ubicación de la Tierra una importancia más grande de la que se podría esperar por casualidad. Ashok Singhal, astrofísico, infería: «La aparente alineación en el fondo cósmico de microondas en una dirección particular del espacio se llama maligna porque socava nuestras ideas sobre el modelo cosmológico estándar. Parece que el principio copernicano está en peligro». En la revista New Science se publicó: «Si el universo realmente contiene un eje así, esto contradeciría nuestras ideas actuales sobre el cosmos, que asumen que la materia y la energía están distribuidas uniformemente por todas partes y que el universo se ve prácticamente igual en todas las direcciones». Joseph Silk, astrofísico y cosmólogo, reflexionaba: «Los estudios de la radiación cósmica de fondo han confirmado la isotropía de la radiación, o sea, su uniformidad total en todas las direcciones. Si el universo tuviera un centro, tendríamos que estar muy cerca de él». Lawrence Krauss, físico y cosmólogo, se preguntaba: «Cuando miras el mapa cósmico, ves que la estructura que se observa está, de hecho, de una manera extraña, correlacionada con el plano de la Tierra alrededor del Sol. ¿Acaso es Copérnico volviendo para atormentarnos? Esto es una locura». Roger Penrose, físico matemático, decía: «Hay algo fundamentalmente mal en cómo estamos haciendo cosmología». Respecto a energía oscura y materia oscura, Gunther Scharf, físico matemático, explica: «Ahora tenemos cada vez más evidencia directa de que la materia oscura no existe en las galaxias. Entonces es poco probable que haya materia oscura escondida en algún otro lugar del universo. Por lo tanto, la cosmología del fondo cósmico de microondas, ampliamente aceptada, está en problemas. Por esta razón, vale la pena reconsiderar la expansión del universo empezando desde cero». Mordechai Milgrom, físico y profesor, asevera: «La materia oscura es una excusa para el hecho de que las teorías gravitacionales no funcionan a escalas de las galaxias». Pavel Kroupa, astrofísico y profesor, exclama: «El modelo de materia oscura ha fallado tantas veces que es como el emperador desnudo, pero aún así se enseña como un hecho establecido». En clases de física de la Universidad de Illinois se explica: «Se dice a menudo que el modelo de Tycho implica la ausencia de paralaje y que el de Copérnico requiere paralaje. Si se observara paralaje, un ticoniano flexible podría ajustar la teoría para explicarlo sin demasiada complejidad. ¿Y qué pasa si no se observara paralaje? Para Copérnico, solo se requiere que las estrellas estén lo suficientemente lejos para que el paralaje no se pueda medir. Como habrás adivinado, no hay ninguna observación pura que pueda distinguir si Tycho o Copérnico tenían razón». Steven Weinberg, físico y premio Nobel, explicaba: «Si adoptáramos un sistema de referencia como el de Tycho, en el que la Tierra está en reposo y las galaxias distantes parecerían estar dando vueltas circulares una vez al año, entonces, en la relatividad general, este enorme movimiento crearía fuerzas parecidas a la gravitación, que actuarían sobre el Sol y los planetas y les daría los movimientos de la teoría ticoniana. Parece que Newton tuvo una pista de esto en su proposición 43, no publicada, que no llegó a incluirse en los Principia. Newton reconoce
que la teoría de Tycho podría ser cierta si alguna otra fuerza, además de la gravitación ordinaria, actuara sobre el Sol y los planetas. Y para finalizar, queremos incluir un vídeo donde se indica la posibilidad de que nuestro universo, en vez de euclidiano, sea hiperbólico, dificultando así las teorías postuladas tras las observaciones bajo nuestra atmósfera, en las que ni las líneas paralelas orbitales pueden ya definirse como puntos equidistantes de dos rectas, como el disco de Poincaré nos mostraba. Bueno, ¿qué pasa si cambiamos el quinto postulado de Euclides? En geometría euclidiana las rectas paralelas, lo que eran rectas paralelas, pues se mantienen a la misma distancia y justamente por eso si agarras otra recta paralela pues va a quedar exactamente sobre la misma. Pero si quieres que entonces dos paralelas diferentes, lo que vas a tener es que haya una como separación de ellas, ¿no? Entonces tienes de cierta manera como que curvar las líneas. Uno de los modelos para la geometría hiperbólica es justamente un hiperboloide. Y un hiperboloide pues puedes pensarlo como una hipérbola, a la cual le das un giro, o sea, haces una rotación y te queda como una especie de cazuela, esencialmente, nada más que la cazuela se va extendiendo de manera infinita. Y bueno, justamente con esas ahora rectas, que en realidad van a ser curvas sobre esta superficie, pero van a ser rectas desde el punto de vista de la geometría hiperbólica, pues es uno de los modelos. Lo malo de este plano pues es que es como infinito hacia arriba y es medio complicado de visualizar. Entonces una de los modelos muy usados es lo que llaman el disco de Poincaré. De hecho, Poincaré fue también uno de los que estuvo muy interesado en el estudio de la geometría hiperbólica. El disco de Poincaré lo que consiste es en hacer una proyección de todo este cascarón, de todo este plano hiperbólico, simplemente en un disco. Y ahora las curvas o las rectas que tenía ahí se van a convertir de hecho en pedazos de círculos sobre este disco. Pero bueno, insisto, esto parece ser simplemente un juego, parece que no le importa a nadie. Y bueno, en el siglo XIX los físicos pues creían que casi ya toda la física estaba prácticamente entendida. Ellos entendían todos los fenómenos, tenían teorías para todo, solo les faltaba un pequeño detalle. Y era entender ciertas propiedades de lo que en ese entonces se conocía como el éter, que era como el fluido, la sustancia por la que viajaba especialmente la luz, pero realmente pues todo en el universo. El problema fue que cuando empezaron a hacer experimentos para probar la existencia del éter, lo que resultó es que no pasó lo que ellos creían que iba a pasar, o lo que pasó es que básicamente el supuesto del éter era en esencia el supuesto de que el universo tenía un marco de referencia estático que era este sistema euclidiano, ¿no? Como que estábamos compuestos por tres ejes cartesianos y que todo lo que está en el universo pues vivía ahí. Y pues resulta que no era así. Y eso rompió por completo todas las teorías que tenían hasta ese momento, finales del siglo XIX, los físicos. Einstein, y lo primero que tuvo que hacer fue romper con esta idea de que el universo era euclidiano, porque pues parte de lo que estaban observando es que justamente el espacio se curvaba. Entonces, sin entrar a demasiado detalle de lo que sucedió, Einstein tuvo que proponer un modelo diferente, un modelo en donde el tiempo y el espacio pues estaban dentro del mismo modelo que se llama el espacio-tiempo, y las geometrías o las formas de estudiar lo que sucede ahí pues no va a ser totalmente euclidiano. En el estudio de nuestro universo, estrellas y planetas, pues la geometría euclidiana ya no te sirve mucho. Y por ejemplo la geometría que desarrolló Lobachevsky, es decir, esta geometría hiperbólica, pues era mucho mejor, mucho más precisa. Queríamos añadir a este compendio, y para terminar, la cita de Nikola Tesla referida a los seguidores de Einstein. Para los que vean este vídeo reflexionen por sí mismos sobre las ideas que se han impuesto y las implicancias existenciales de las mismas. La relatividad de Einstein es una magnífica composición matemática que fascina, deslumbra y hace que la gente se ciegue a los errores que subyacen en la teoría de la relatividad. La teoría es como un mendigo vestido de púrpura, al cual la gente ignorante entroniza como a un rey. Sus máximos exponentes son hombres brillantes, pero no son más que metafísicos disfrazados de científicos.